Buenas, mi nombre es Cherleny Rivas. A continuación le explicaré dos ejercicios del lenguaje C acerca de las estructuras selectivas, que a diferencia de los otros ejercicios anteriormente realizados, son cuando existen casos en el que existen un número de posibles alternativas resultantes de posibles evaluaciones de una determinada condición. En el primer ejercicio, el cual el enunciado es: un obrero necesita calcular un salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera: si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16.000 bolívares por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le paga 16.000 bolívares por cada una de las primeras 40 y 20.000 bolívares por cada hora extra. Debe solicitar la cédula del obrero y las horas trabajadas, y se debe imprimir la cédula del obrero si trabajó las 40 horas, cuánto es su pago, y si trabajó más de 40 horas, cuánto es el pago que ganó. Tenemos que tener en cuenta que este viene siendo una estructura selectiva doble. Para empezar el programa, comenzaremos con una de las cosas más básicas, que es la librería de funciones utilizadas. En este caso utilizaremos include y ostren, ¿verdad? Que es una de las bibliotecas estándar en C más utilizadas, que nos permite el acceso de entrada y salida. Nos permite el acceso a los dispositivos de entrada y salida. Luego utilizamos el using namespace, que significa espacio para nombres. Para ser más específicos, son las palabras reservadas para code y sin, que están implementadas en este. Luego hacemos la declaración de la función, que es if, que le da la información al compilador de la función que va a ser utilizada. Luego utilizamos utilizamos la palabra main, que al igual que el if implementa las funciones utilizadas que vamos a declarar. Luego de esto utilizamos el long dove, ¿verdad? Que se refiere a un tipo de dato punto coma flotante que suele ser más preciso como doble, que es donde guardaremos nuestras declaraciones de función, los cuales serían que la primera es la cédula del trabajador, la segunda sería las horas trabajadas abreviadas, el sueldo a pagar, que sería SD, como dije anteriormente, la cédula, CD, las horas trabajadas, HT, el sueldo a pagar, SP, las horas extras, que sería HX, el sueldo de horas trabajadas, que significaría SHET, ¿verdad? Luego de esto, de implementar todas las variables, le decimos al usuario con un code, ¿verdad? Abrimos un code y le decimos al usuario que ingrese la cédula del trabajador. Almacenamos en SIN, ¿verdad? Y luego le decimos al usuario nuevamente con otro code que ingrese el número de horas trabajadas, y lo volvemos a guardar con un SIN, ¿verdad? Luego utilizamos, después de cerrar el SIN, cerramos el code y utilizamos el if nuevamente para declarar nuestras variables. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un operador lógico para declarar en if y luego comparar en else. Es decir, que si no es esa condición, sería la otra. Entonces, en if declaramos, ¿verdad?, dentro de nuestro programa, que si las horas trabajadas son menor o iguales a 40, entonces el sueldo a pagar sería igual a las horas trabajadas por los 16.000 bolívares. Esto lo guardamos en code, entonces nos diría que el sueldo a pagar del trabajador sería el total de este. En dado caso que fuera lo contrario, él tomara el else.
Entonces, después que ponemos esta condición, lo cerramos y colocamos el else. ¿Qué quiere decir el else? Si las horas extras son iguales a las horas trabajadas menos 40, las 40 horas, quiere decir que el sueldo de horas trabajadas es igual a los 40 horas por los 16.000 bolívares. Es decir, que si el sueldo de horas extras es igual al sueldo de horas extras es igual a las horas extras por los 20.000 bolívares, el sueldo a pagar será igual al sueldo de horas extras más al sueldo de horas trabajadas más el sueldo de horas extras. Entonces, si no sería la primera condición, tomaría la otra. Entonces, el sueldo a pagar del trabajador lo tomaría y lo arrojaría según las dos opciones. Depende del número de horas que nosotros ingresemos. Luego de determinar cualquiera de las dos opciones que tome el programa, le daríamos imprimir con la cédula y el sueldo que le tocaría al trabajador. Y finalmente, luego de culminar las dos opciones parciales para este programa, lo cerramos colocando System Pause, que se está incorporando el programa, es decir, que el programa está en pausa, es decir, que si el usuario presiona alguna tecla para continuar la ejecución con el mismo. Y ponemos return 0 para salir de la función y volver al lugar donde se la llamó sin devolver nada. Ese sería la primera estructura selectiva del primer programa. Bueno, a continuación hablaremos acerca de la estructura del segundo ejercicio, que nos dice: realice un programa en C donde imprima el signo zodiacal a partir de una fecha de nacimiento solicitada. Para esta estructura comenzamos con las librerías de funciones utilizadas, como dije anteriormente, ya las que nos dan acceso estándar de entrada y salida. En este caso utilizaremos include stable, include studio, otras de las más utilizadas. Luego hacemos la declaración de la función que es if, y utilizamos también el main. Luego hacemos la publicación de las dos variables con el int, donde ponemos variable d del día y la variable m del mes. Luego de esto le hacemos una pequeña bienvenida colocando el print, poniendo bienvenido al calculador zodiacal, y luego de esto colocaremos otro print: por favor introduzca su mes de nacimiento. Luego colocamos en el scan para que guarde el mes de nacimiento como M. Ahora, luego de declararemos el switch, que es una de las instrucciones de estructuras selectivas para alternativas múltiples. El que nos permite, o sea, ya que es el condicional y el operador lógico para múltiples condiciones. Declarando el switch, ponemos la letra M del mes y ahí vamos a comenzar a declarar el caso 1. En este caso, primeramente, pediremos que introduzca el día de nacimiento. Al introducir el día de nacimiento, comenzamos a declarar las variables. En este caso yo hice una nota donde comparé y tengo ya los meses organizados, como por ejemplo que del 21 de marzo al 20 de abril la persona es Aries. Para abril, si el día es menor a 21, es Aries. Y para marzo, si el día es mayor a 20, es Aries también. Entonces, ¿cómo sería para empezar el caso 1 en diciembre? En enero. Podríamos decir que desde el 22 de diciembre al 20 de enero es Capricornio. Entonces, para enero el día tendría que ser menos que 20. Si el día es menos que 20, entonces es Capricornio. En caso contrario, del condicional, sería Acuario, que abarcaría desde el 21 de enero al 28 de febrero.
como las dos primeras normas. Entonces, para hacer esto, ¿verdad? Colocamos el prim, introduzca su día de nacimiento, lo guardamos con el scan, el día. Luego colocamos el if con el condicional de si el día es menor que 20, entonces ponemos prim, su signo será acuario. Luego colocamos el else, que es el condicional, y decimos si el día es mayor a 20, su signo es Capricornio, que es el contrario. Y así sucesivamente vamos armando los casos. En el segundo caso ponemos introduzca otra vez su día de nacimiento con prim, se guarda con scan, hacemos la declaración. Si el día es mayor a 19, su signo es Piscis. En el caso contrario colocamos el elf. Si sería menor, su signo sería Acuario. En el caso 3 es la misma estructura. Pedimos su día de nacimiento, se guarda pedimos el día de nacimiento con print, se guarda con scan. Hacemos la declaración de la función. Si el día es mayor a 20, su signo es Aries. En caso contrario, el signo sería Piscis. Y así sucesivamente con todos los casos, ¿verdad? Hasta tener los 12 casos, que en mi caso lo hice así, que hasta el último, que el último es print, introduzca la fecha de nacimiento, con scan se guarda. If, si el día es mayor a 20, su signo es Capricornio. Lo contrario, si el signo es contrario, es Sagitario. Entonces lo terminamos con System Pause, ¿verdad? Para que el programa vuelva a su inicio de retorno y bueno, pueda ser utilizado. Esto fue todo, muchas gracias.